Bueno, pues vamos con el capítulo 8 ya de El don de tu alma, de Robert Schwartz, y este capítulo va dedicado al incesto, ni más ni menos. Ahí vamos con ello. Esta parte que me ha tocado a mí habla de que muchas veces las personas que han sufrido un incesto no lo recuerdan en sus primeros años de vida, una vez que ha pasado, y conforme van avanzando a lo largo de los años, empiezan a recordar cosas, ¿no? Y la duda que surge es cómo sabemos que es cierto lo que una persona que ha sufrido incesto y no es la influencia de un terapeuta, por ejemplo, que le ha hecho creer que sufrió tal cosa, ¿no? Y nos dice esta parte, bueno, la canalizadora, que es muy importante tomarse los recuerdos con mucha seriedad, ¿no? Y que no surgen así como así al azar, sino que en la mayoría de los casos el recuerdo es verdadero y que la represión temporal que hace la memoria es un mecanismo de defensa natural de la mente humana, de la psique. Entonces, las personas, ¿cómo sabes si son verdad o son mentiras esos recuerdos? Dice que es más fácil que las personas que están equilibradas psicológicamente lo reconozcan, ¿no? Las que están enraizadas en sí mismas es más facilidad que distingan los recuerdos falsos de los verdaderos. Eh, Cuando no se sabe, porque hay mucha duda, la mejor manera es buscar pruebas objetivas fuera para ver si eso fue verdadero o falso. Los detalles que se ven en esos recuerdos le puedes preguntar a madre, padre u otros familiares para ver si eso realmente fue así o no. Y de esa manera salimos de dudas. En principio deberíamos considerar que esos recuerdos que aparecen espontáneamente después, que no es que aparecen, es que simplemente estaban tapados por la mente subconsciente porque tiene la intención de protegernos y recordar todo eso es muy doloroso, ¿no? Entonces, cuando aparecen, lo que deberíamos hacer en general es considerar que que esos recuerdos son reales, a menos que se demuestre lo contrario, ¿no? Y dice que los recuerdos normalmente surgen con una carga emocional muy fuerte y eso significa que tienen un profundo significado para la persona que lo está recordando, ¿no? Y que deben ser tratados con mucho cuidado y mucho respeto, evidentemente. La pregunta que le hace el autor del libro a Yeshua es que ¿por qué otras razones un alma puede planear el incesto? Y la respuesta es clara. Un alma no es perfecta ni es omnisciente, ¿no? Y está en continuo proceso de aprendizaje y crecimiento. Y por lo tanto necesita la experiencia terrenal para iluminarse. Es decir, necesita experiencias tan aterradoras o feas como un incesto para aprender a través de esa experiencia, ¿no? Y eso es lo que hará que pueda superar la dualidad, eh, pero una vez que lo ha experimentado, ¿no? Dice que al convertirse en la oscuridad, el alma, a través de esa experiencia, bien cometiendo el incesto o bien sufriéndolo, pero sobre todo cometiéndolo, percibirá el significado de la luz y el amor. Es decir, tenemos que experimentar la oscuridad para reconocer que somos luz, ¿no? Y esto llevará a esa persona, a esa alma, al hogar. Dice, nadie más, ni siquiera el espíritu, puede llevar al alma al hogar. Y esto es importantísimo, ¿no? Únicamente ella misma, el alma, puede hacerlo, por su propia y libre decisión. Nadie puede convencerte, ni siquiera el espíritu, ¿no? La oscuridad dice que a esto se debe en general que la oscuridad tenga un lugar justificable en el universo y que se permita que ocurran atrocidades como el incesto, ¿no? Dice que las almas que planearon cometer un incesto han tenido experiencias dolorosas normalmente en vidas anteriores con respecto a su identidad sexual. Entonces, es probable que esas almas que cometen el incesto hayan sido víctimas de algún tipo de violencia sexual en vidas anteriores o incluso en la misma vida, en su infancia, y que tengan relaciones problemáticas con la energía femenina. Piensan estas almas o estas personas que las mujeres son todopoderosas y se sienten indefensos ante ellas y por eso cometen el incesto. Para llevar a cabo el acto del incesto deben bloquear su energía femenina de empatía y compasión. Es decir, tienen que pisotear su energía femenina. Y eso hace que sean incapaces de mantener una relación emocional sana con mujeres adultas. Es decir, hay un desequilibrio total, una herida abierta, ¿no? Y para comenzar el proceso de sanación de estos perpetradores, ellos mismos tienen que, o ellas mismas, tienen que estar dispuestas a abrirse y a compartir sus emociones. Y para eso necesitan sentirse seguras, tienen que encontrar ese espacio de seguridad y tienen que encontrar una persona que les ayude a dejar
de lado los juicios, ¿no? Los juicios que ese perpetrador puede estar haciendo hacia sí mismo o los juicios que están haciendo las personas externas a él, ¿no? Tenemos que abrirnos a nuestra humanidad para poder ayudarle a esta gente a sanar, ¿no? Y quizás no puedan afrontar su responsabilidad al principio y atribuyen el incesto a factores externos, a la educación o cualquier otra causa, pero cuando comienzan a asumir su responsabilidad necesitan que nadie los juzgue y que nadie juzgue sus excusas, ¿no? Es que la manera mejor de ayudarle a estas personas es simplemente escuchar y esperar, simplemente. La ausencia de juicio, ¿no? Y de esa manera, si deciden sanar y si deciden verlo, pues afrontarán su carga de vergüenza y culpabilidad y su energía femenina de empatía y compasión se abrirá a empezar a imaginar lo que la víctima ha tenido que sufrir con su comportamiento. Y en ese momento puede que se sientan asqueados de ver lo que han hecho, pero es muy delicado porque si se llega a sentir el asco y el odio a un extremo, puede hacer que sea demasiado abrumador sentir eso y se vuelvan a cerrar otra vez. O sea que tienen que sentir el asco, pero no demasiado extremo, ¿no? No demasiado profundo, ¿no? Y entonces descubrir por qué ellas llegaron a cometer esos errores en ese acto de violencia contra un niño, ¿no? Dice, se les puede ayudar analizando su pasado y revelándole las causas sin que dejen de asumir su responsabilidad. Empezar a comprender, ayudarles a empezar a comprender lo que sucedió y por qué sucedió y de esa manera ayudarles a perdonarse, ¿no? Tienen que desarrollar la compasión por sí mismos y ponerse en contacto con quien experimentó el incesto. Muchas veces ayuda y ayuda mucho, en muchos casos marca la diferencia porque se acelerará tremendamente su sanación. ¿Cómo pueden sanar totalmente? Pues les dicen que es muy difícil. Se le pregunta a Yoshua que cómo puede sanar una persona que ha sufrido el incesto, ¿no? Dice que es muy difícil y que normalmente esas personas tienen dificultades para sentir el bienestar y el placer de nuevo. Entonces, lo que desean esas personas es restituir su seguridad y su vivacidad y quizás no tanto sanar el incesto. Pero como quieren recuperar esa seguridad y vivacidad, hay que ir por ese camino, ¿no? Tienen que enfrentarse al profundo sentido de carencia de valor que el incesto siempre deja, ¿no? Claro, la persona que sufre el incesto dice, yo no valgo, por eso me maltratan, por eso me hacen tanto daño, ¿no? No pueden recuperar el sentido de la seguridad y del bienestar a menos que logren un verdadero avance espiritual. Es decir, la solución es la espiritualidad. Y tienen que entender que no son un espíritu quebrantado de ese niño, sino que no son el cuerpo violado o que no son la confianza traicionada, sino que son un alma imponente y pura que ha experimentado todo eso y que es capaz de abrazar al niño y llevarlo a su hogar sin peligro. Es decir, que somos poderosos, que somos irrompibles, que somos eso que nunca puede ser perturbado y que se nos olvida, ¿no? Hay que abrirse a las emociones más profundas del miedo, la desesperación y la indignación, dice. Y afrontar la oscuridad evocará la luz del interior de esa alma, ¿no? Y le hará consciente de su verdadera naturaleza, que es la libertad, el valor y el amor, ¿no? Dice que es importante mostrar esa gran compasión para aquellos que han experimentado el incesto y no sentir lástima, ¿no? Porque cuando se siente lástima es señal de que no pueden sanarse a sí mismos y el subconsciente lo percibe. Hay que alentarlos a comunicarse abiertamente sobre sus emociones y a liberarse de la vergüenza y de la culpabilidad. Hay que hacerles ver la lealtad que todavía tienen a sus padres y tener muchas esperanzas, ¿no? Porque si nos acercamos a ellos considerándolos unos seres humanos capaces y que tienen el poder de sanarse, entonces cuando tienen la verdadera posibilidad de hacerlo, ¿no? También le pregunta a Debbie, que es la víctima del incesto, que cómo puede dar un mejor servicio al planeta, y la contestación es clara: das un servicio al planeta al ser tú misma, cuando sientes alegría al expresarte, cuando nos centramos en nosotros, en lo que nos hace bien a nosotros, y cuando nos sentimos bien nosotros, es cuando inspiramos también a otras personas. Esta respuesta es básica, ¿no? Porque dice que podemos ayudar a los demás siendo nuestra propia naturaleza. Dice que nuestra misión para ayudar a los demás es la misma misión que tiene una flor en la naturaleza. Su misión es simplemente florecer, ¿no? Como una flor, cuidar de sí misma y cumplir con su función, con su propia naturaleza. Pues como humanos es exactamente lo mismo, es cumplir con lo que somos, respetarnos, valorarnos, sanarnos, sanar nuestras heridas, confiar en nuestras visiones y en nuestros sueños y aceptar la vida sin reservas. Esa es la mejor manera de ayudar a los demás. Concentrarnos en nosotros mismos
y el espíritu siempre se comunica con nosotros a través de nuestros sentimientos, y esto es importante, ¿no? Cuando estamos contentos de una forma enraizada y pacífica es cuando más podemos ayudar a los demás. Así que vamos a ponernos en primer lugar nosotros mismos y todo lo demás vendrá por añadidura. Tenemos la capacidad de empoderar a otros centrándonos en nosotros, y esto no es egoísta, ¿no? Que es lo que nos han enseñado a creer. Podemos servir como ejemplo a los demás, y nuestro poder está, cuando nuestro poder está equilibrado, ¿no? Cuando tenemos la disposición a hacer las paces y a perdonar, con nuestro verdadero conocimiento de lo que es la unidad, con toda la vida, ahí es cuando tenemos todo el poder. Y luego por último hay una sesión que empieza Debbie con Stacy y con su espíritu guía, y bueno, le dicen a Debbie que trata de encontrar el equilibrio emocional dentro de sí misma y que ha escogido relaciones que le hacen volver a sí misma, pues con sus padres o con otras personas, relaciones que eran preocupantes, para que fuera redirigida a encontrar dentro de sí misma lo que esas personas no le podían ofrecer, ¿no? Entonces le habla, por ejemplo, de la experiencia con su padre y que su padre ha fomentado mucho su crecimiento. En el nivel del alma dice que se ve a sí misma como una persona muy fuerte y por eso decidió este plan tan macabro, ¿no? Así que aquí lo dejo, esta es mi parte y nos vemos en la reunión. Hasta luego.